Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, para agradecer también al Instituto Peruano de Derecho Educativo y a su presidente, a Luis Lescano, por la invitación y por la oportunidad de poder hoy compartir algunas reflexiones, en realidad ya sobre lo que se ha venido conversando, ¿no? Bien, el título de mi presentación es Las políticas de educación superior universitaria en el Perú y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a tratar de hacer algo de astrología. Sí, la siguiente, por favor. Ay. Bien, en principio sería importante respondernos cómo llegamos aquí, ¿no? ¿Cómo es que tenemos ahora esta nueva ley universitaria, esta ley de institutos y toda esta normativa en torno al sistema de educación superior? Y lo primero que hay que señalar es que las políticas públicas apuntan básicamente a resolver problemas públicos, ¿no? Problemas públicos que se han identificado. Y en ese sentido, en el Perú lo que está ocurriendo es que los egresados universitarios no tienen las competencias suficientes ni las habilidades profesionales, ¿no? Según la última encuesta ENAT, que ha medido las habilidades para el trabajo, elaborado por el BIT y el INEI, ¿no? El 47% de las empresas tienen dificultades para contratar personas, ¿no? Para conseguir trabajadores. Por otro lado, la masificación de la oferta de educación superior con calidad heterogénea. Como bien se ha señalado aquí, la calidad en el sistema universitario es heterogéneo, ¿no? Es un error la generalización, pero también es un error negar el grave problema de informalidad que había hasta el 2014 en el sistema universitario, como bien se ha descrito anteriormente. Y finalmente, un problema público que el país está enfrentando es la baja competitividad de nuestras universidades peruanas frente a sus pares en la región, ¿no? La producción científica es solamente un aspecto, pero es evidente que si hablamos como sistema universitario peruano y no solamente los problemas específicos de una universidad, nos damos cuenta que a nivel de región, ya no por decir, digamos, con otros países desarrollados o otros países de la OECD, sino solamente a nivel de la región, el atraso de la producción científica, en este caso del Perú, es bastante notorio, ¿no? Y creo que solamente hablar de Colombia o de Chile ya es hablar de sistemas universitarios que de por sí nos llevan muchos años de diferencia. Rápidamente, en realidad, para explicar un poco esta sistematización, nosotros partimos de este modelo de autorregulación, como ya se ha señalado anteriormente, a partir de la ley 23733, que crea la ANR como este grupo corporativo para, de alguna forma, definir la relación entre la universidad y el Estado, para que en el 2006 se plantee este modelo de acreditación de la calidad con autorregulación. Y me voy a detener un momento en esta parte porque creo que es importante explicarla. Lo que ocurre en otros países es que no existe licenciamiento, ¿no? O sea, el tema del licenciamiento, tal como en el modelo peruano se está pensando, es un modelo bastante particular, ¿no? Lo que ustedes tienen en otros países son registro, por ejemplo en el caso de Colombia, o en el caso de Chile lo que tienen es una acreditación, ¿no? Y lo que reventó y el escándalo público que hubo giró en torno al Consejo de Acreditación en Chile. Entonces, cuando el CINEACE se crea aquí en el 2006, se crea como justamente este órgano que resolvería el problema de licenciamiento y acreditación, aunque en ese momento no se estaba pensando en licenciamiento, ¿no? O sea, se pensó en un modelo, en un sistema de acreditación que pudiera resolver los problemas públicos que anteriormente ya les hemos señalado. El problema fue que, como se ve en la línea de abajo, a partir de lo que señala el Tribunal Constitucional en la sentencia 017-2008, donde se declara un estado de cosas inconstitucional, nos damos cuenta que el CINEACE no era la herramienta que se necesitaba para frenar la informalidad del sistema, ¿no? Y que el Estado con el CINEACE no tenía, digamos, los dientes suficientes para poder regular el sistema.
Entonces, lo que ocurrió en el 2014, cuando se aprueba la ley universitaria, es que se declara en reorganización justamente porque pasamos ya a un modelo de aseguramiento de la calidad. Esto quiere decir donde la acreditación prácticamente se tiene que reinventar. O sea, nosotros actualmente tenemos un CINEACE que está, digamos, casi en estado vegetativo, pero que en realidad se tiene que rehacer, porque su diseño original del 2006 ya no es el sistema que actualmente tenemos. Y por eso que se encuentran estos traslapes con el licenciamiento de la SUNEDU, ¿no? Porque efectivamente en el 2006 lo que se le estaba exigiendo al CINEACE era que sea un SUNEDU y un CINEACE a la vez. En cambio ahora, con la existencia de una SUNEDU, ya la propio CINEACE se tiene que repensar en una lógica de aseguramiento. Agregándole adicionalmente a eso, que en una lógica de aseguramiento, el Ministerio de Educación es el órgano rector de la política, ¿no? Y eso creo que es importante señalarlo, fue materia de muchísima discusión legal, por lo que ello conllevaba con respecto a la autonomía de las instituciones, ¿no? Yo creo que, en todo caso, mi postura es que la nueva ley universitaria plantea un nuevo modelo de autonomía universitaria. No la viola, como lo señaló el propio Tribunal Constitucional, pero planteó un nuevo modelo. O sea, y en ese sentido, por decir un ejemplo, solamente Europa tiene 27 modelos diferentes de autonomía universitaria. Alemania tiene 4 modelos diferentes de autonomía universitaria, ¿no? Y cuando hablamos de autonomía universitaria nos referimos a la garantía institucional en que el Estado se vincula con la universidad, y cuál es el corazón de esta autonomía es la libertad académica. Entonces, la discusión del 2014, nuevamente volviendo al punto sobre la evolución de la política pública, giró en torno a, ok, el Estado tiene que tener un organismo regulador o no, ¿no? Y ahí la discusión finalmente fue porque se tiene que crear un organismo regulador frente a la informalidad que se estaba viviendo. Bien, como les decía, la idea de esta presentación era poder decir hacia dónde debería estar yendo el sistema, hacia dónde deberíamos ir si es que nos logramos poner de acuerdo. Porque de todas maneras no hay que olvidar que muchas de los defectos que se pueden encontrar en una norma se dan por la desconfianza de los actores, ¿no? O sea, porque en algunos casos, desde un lado se acusan de burocráticos y del otro lado se acusan de solamente velar por el interés privado. Y creo que en este escenario 2019, para los retos que tenemos por delante, es muy importante que espacios como el que plantea el Instituto de Derecho Educativo o otras organizaciones vinculadas al sector universitario puedan tener este debate muy abierto y claro y transparente con las instituciones públicas que hoy están a cargo de la política de aseguramiento de la calidad, ¿no? Necesitamos un debate abierto, porque creo que los temas centrales que ahorita tenemos que discutir giran en torno principalmente a 2 temas. En principio, sobre la rectoría del Minedu y la regulación del sistema, y un segundo tema sobre el fomento y la acreditación de la calidad que Álvaro Calado muy bien ha descrito sobre los avances que el Ministerio está llevando adelante. Con respecto a la rectoría del Ministerio y Regulación, esto fue algo de muchísima discusión, porque evidentemente nosotros hasta el 2014 teníamos fundamentalmente un Ministerio de Educación Básica, ¿no? Y encargarle la educación superior a un Ministerio de Educación Básica efectivamente fue una gran apuesta. Pero en ese momento, bajo la regulación de la LOPE, nosotros necesitábamos que un sector se hiciera cargo del sistema, y en ese caso la SUNEDU, con su condición de OTE, estuviera adscrito a un sector. Y en ese sentido es que, sumando todos estos elementos, se decide que el Ministerio de Educación tenga este rol rector de la política de aseguramiento. Pero tenemos que reconocer que, y en eso yo quisiera
que no olvidemos que si bien la ley fue el 2014, la SUNEDU estuvo pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional hasta noviembre del 2015. Entonces, creo que no se debería hablar de los 5 años de la SUNEDU, sino tocar desde el momento en que ya el Tribunal Constitucional termina por decidir sobre la constitucionalidad de la norma y toda la presión que se recibió para que se tumbara la ley hasta noviembre del 2015, ¿no? Entonces creo que noviembre del 2015 debería ser la fecha desde el momento en que se contabiliza sobre todo la implementación de la ley. Entonces hay que reconocer que la capacidad del Estado para cumplir con su rol en la regulación universitaria, a pesar de reconocer todos los avances que se den, aún sigue siendo débil para el enorme reto que se tiene, ¿no? Que hasta la fecha no se haya aprobado la reorganización del CINEACE 5 años después de la ley universitaria es una clara muestra de ello, y es una clara muestra de que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre ese tema. Y en ese sentido, lo que yo creo que debería ocurrir es que las universidades de buena calidad deberían ser las principales aliados de una regulación del sistema universitario, ¿no? O sea, de cómo lograr una regulación responsive, o sea, una regulación mucho más, digamos, inteligente y cercana a lo que realmente está ocurriendo. Va a pasar necesariamente por un trabajo entre las universidades y un diálogo con las propias instituciones públicas responsables de la política de aseguramiento, ¿no? Justamente la lógica de decir que las universidades ya no, como hace un momento conversaba con una persona que me comentaba que sí, que bueno, a nosotros nunca nos han llamado. Yo lo que les decía era, yo creo que más bien las universidades organizadas tienen que llamar a las instituciones públicas y plantear los temas y los debates, porque lo que ocurre muchas veces es que funcionarios desbordados por el tiempo y por todas las responsabilidades que tienen el día a día, simplemente se ven con el lado de las universidades cuando ya hay un proceso judicial o un proceso ya, una acción popular, en fin, ya se ven en términos de enfrentamiento legal, pero no hay realmente los espacios como abiertos y transparentes como para poder discutir este tipo de temas. Y creo que las organizaciones de las universidades que defienden la calidad pueden jugar en ese sentido un rol sumamente importante, ¿no? Como les decía, la idea sería que pasemos a una etapa del 2014 donde evidentemente hubo un enfrentamiento entre los que defendían la regulación y los que defendían la no regulación del sistema universitario, a pasar a una etapa de diálogo donde se piense cómo mejoramos la regulación que tenemos hoy en día con las universidades que ya pasaron por un proceso de licenciamiento y con el adicional de que en abril del 2020 acaba la moratoria de las universidades. Y cuando acabe la moratoria de las universidades y el proceso de licenciamiento no ha cerrado, yo, si fuera una universidad licenciada, sería la principal interesado que lo que me han exigido a mí le exijan también a las nuevas que se van a crear. Y en ese sentido, que la SUNEDU, por ejemplo, mantenga los estándares de exigencia o en este caso los mejore, creo que es algo de interés de las universidades de calidad que ya han pasado por este procedimiento y que, como bien han señalado, han vivido lo bueno y lo malo de ese procedimiento, ¿no? Entonces, frente a un escenario donde, entiendo, la propia SUNEDU ha señalado que estaría este año finalizando todo el proceso de licenciamiento, creo que es un buen escenario previo al término de la moratoria para iniciar realmente un diálogo de este tipo. Un diálogo que no se pudo tener en el 2014, básicamente porque era un escenario distinto, donde teníamos que superar un proceso de autorregulación, ¿no? Y que, como bien ha señalado Alfredo, el balance, digamos, de ese esfuerzo ha sido positivo con todas las limitaciones que se están describiendo. Creo que, por otro lado, otro de los grandes desafíos, sobre todo lo que tiene que ver con fomento y acreditación,
tiene que ver que la universidad, sin distinción de su naturaleza jurídica, tiene un rol en el desarrollo del país que en muchos casos no está siendo ejercido. Y en este sentido, yo creo que las universidades, el rol que les corresponde, pasa básicamente por que tengan acciones de autorregulación, lógica de compliance, lógica de entrega de información y que apoyen una acreditación voluntaria, ¿no? Y por otro lado, desde el Estado, tiene que haber un fomento y promoción de la calidad y una regulación responsive, en el sentido de que muchas veces lo que ha ocurrido es que lo que se señalaba, ¿no? Los prejuicios de que si son con fines o sin fines de lucro, creo que ha sido una discusión que se ha agotado, ¿no? Porque creo que el hecho de que ahora sean con fines de lucro o sin fines de lucro, no te dice si la universidad está haciendo las cosas bien o mal. Entonces, son ese tipo de discusiones que ya es, digamos, momento de superar y de pasar a tener unas discusiones que nos permitan decir cuál es el impacto del sistema universitario en el desarrollo del país, ¿no? Porque lo que muchas veces me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de la discusión en torno a por qué no hemos sido capaces de regular o de reorganizar el CINEACE, es porque en realidad muchas veces los intereses privados prevalecen sobre el interés público, ¿no? Y lamentablemente eso es algo que en este contexto, si no logramos superar y no nos damos cuenta que la universidad tiene un rol en el desarrollo del país, que los problemas de la universidad no se agotan en los problemas específicos que pueda tener mi universidad con la regulación de la SUNEDU, sino que en realidad la universidad es un actor social, ¿no? Y que lo que haga una universidad, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, sea pública, tiene un impacto en la propia competitividad del país. Si no logramos superar esa dicotomía, va a ser muy difícil que avancemos, ¿no? Y como ustedes se darán cuenta, venimos desde muy atrás, ¿no? La informalidad que se encontró en el 2014 y que originó que haya un acuerdo para esta nueva ley universitaria era tan profunda, como lo ha bien señalado Álvaro, y probablemente después la SUNEDU lo va a poder manifestar y mencionar. Ahora, superando la informalidad del sistema y pudiendo filtrar las universidades de calidad y de menor calidad, no estamos resolviendo el problema de fondo, y el problema de fondo es cómo hacemos que el sistema universitario peruano sea realmente un factor clave para el desarrollo del país, ¿no? Y en ese sentido, les reitero, en todo caso, el agradecimiento al instituto, porque creo que justamente lo que nos faltan son más de este tipo de espacios, ¿no? Donde realmente, más allá de algunas posturas individuales o más allá de algunas, digamos, preconceptos que uno pueda tener sobre los actores, podamos tener un diálogo sobre los acuerdos mínimos que necesitamos para que el sistema avance, ¿no? Si no logramos tener acuerdos mínimos sobre hacia dónde tiene que ir el CINEACE va a seguir paralizado, ¿no? Y eso es en desmedro de todos, no solamente del propio CINEACE, sino de las universidades y del país, ¿no? Si no ponemos acuerdos mínimos sobre lo que va a pasar con las universidades públicas, por ejemplo, que no logren el licenciamiento y que no cuentan con el marco normativo, el Estado no cuenta con un marco legal para su intervención. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que requiere una atención desde el Estado, porque al no tener el marco legal para saber qué va a pasar con una universidad pública de mediano tamaño que no logre el licenciamiento de la SUNEDU, el Ministerio de Educación y la SUNEDU en este momento pueden intervenirla, porque la norma no se lo permite. Entonces ahí lo que se va a requerir probablemente es un proyecto de ley. Y cosas de ese tipo, que son lo que de alguna forma nos tenemos que poner de acuerdo para velar por el desarrollo del sistema universitario. Muchísimas gracias.